Aunque siempre se diga, yo creo que es justo decirlo ahora, que el anterior debate no lo ha puesto muy difícil, porque ha sido interesantísimo y va diciéndose cosas que tenemos que analizar. Y, por ejemplo, el que todos los ciudadanos busquemos la justicia, la libertad de prensa, y que la libertad de prensa en este anterior debate pues haya quedado por lo menos algo en entredicho, me parece que es otra de los muchos logros que cuando se publique lo que la Fundación Independiente y el Grupo G2020 están haciendo en estos debates, me parece que va a ser muy importante. También es verdad que el debate esta mañana, por ejemplo, pues ha sido mucho en saber dónde estamos. Y entonces había dos visiones, una optimista y una ciertamente pesimista. Yo creo que son compatibles. En el análisis de cómo estamos, yo creo que tenemos que ser relativamente pesimistas, lo que no es óbice para que en el pronóstico de lo que tenemos que hacer seamos optimistas, invitemos a participar, veamos que nadie puede quedar excluido, que todos somos necesarios. Hombre, yo aquí he dos figuras de Ignacio y de mi buen amigo Salvador Sánchez Terán, antiguo gobernador civil de la UCD, además de ministro y otras cuestiones, que son dos personajes que se entregan, oye, que podrían estar perfectamente disfrutando de lo ganado en esta vida lícitamente, y en cambio son revulsivos sociales, que no voy a decir a algunas personas de las que están aquí, la presidenta de la Asociación de Amas, de Familias Numerosas, perdona, que también es amas de casa, claro. Mi catedrática María Elena Cero, que es una de las personas mayores conocedora del derecho civil y además impulsora. María Elena Cero tiene una fertilidad, podríamos decir, en libros que es permanente y continua. Y el nuncio, que yo le llamo el otro nuncio de su santidad en España, que es el Padre Ángel, que sigue miméticamente, como es lógico, la teoría del Papa, que además el Papa sigue la teoría de Jesucristo. Yo no sé por qué hay tanta gente que lo critica. Yo es que me parece que a lo mejor nos hemos confundido, a lo mejor es que no, nuestro Dios no es Cristo, ¿no te parece? Eso lo aclaremos después. Pero como os decía, yo que leía Toynbee a Ferguson, y además que me he escapado en un minuto, lo he hecho muy sigilosamente para que no me viera Ignacio Buqueras, porque me iba a la inauguración del Congreso de Católicos y Vida Pública del CEO, donde he hecho una intervención Antonio Garrigues extraordinaria, y donde han dicho, ha citado a Toynbee a Ferguson, diciendo que las civilizaciones no hay nadie que las mata, se mueren solas. Y nuestra civilización, ya David también, que me invitó a un café, Eva, pues lo pudimos analizar. Tenemos unos índices de natalidad, que luego lo repetiré por no hacerme yo protagonista siendo el moderador, tremendos, el 1,32, en Galicia el 1,8, que nos vamos a encontrar, somos en este momento el segundo país más, diríamos, viejo, sin acudir a lo políticamente correcto, del mundo, y vamos en esa curva creciente. Nuestro triángulo de población ya no es un triángulo, es una pera. No educamos en valores, los padres y madres no sabemos educar en valores, los abuelos nos toca intentar lo que a nosotros nos hicieron, educarnos en esos valores que son de todos, seas de derechas o de izquierdas. Tenemos la falta esa de solidaridad nosotros mismos, con nosotros mismos, y yo creo que la solidaridad no es una entrega, es un egoísmo. Cuanto mejor hagamos el mundo alrededor nuestro, mejor lo vamos a tener. Por ejemplo, las familias, hablamos de crear un ministerio en la familia, pues ahora nos dirá Eva, pero ¿por qué no empezamos a ayudar a la familia que si siempre ha tenido prestigio, quizá en algún momento se la quiso denostar diciendo que era retrógrada, una institución retrógrada y conservadora? La crisis ha vuelto a recuperar todo su fulgor y la paz social gracias a la familia existe. No sé si también con la economía sumergida, ese ente que nunca sabemos cuánto es ni a quién afecta, pero que la familia tiene ese protagonismo extraordinario en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que el análisis en el que podíamos poner muchísimas circunstancias, esta mañana está Aldo Cese, la responsabilidad social corporativa, que tiene unas, podríamos decir, conclusiones, unas consecuencias extraordinariamente positivas dentro de las propias empresas y fuera de las empresas. Dentro supone el salario emocional, que no es un salario económico, pero que hace mucho más fácil la vida dentro de la empresa y además fideliza la presencia de los trabajadores. Hacia afuera, en Alemania y Estados Unidos, ya aquellas empresas que invierten en responsabilidad social corporativa son empresas a las que la gente compra más. Por lo tanto, aquí sí que diría una cosa que yo defiendo continuamente. Yo nunca hablo de gasto social. Todo lo que invertimos en lo social es inversión social. Y además, si tenemos una visión, no la que compartimos José Antonio y yo ahora estoy un poco apartado al ser
miembro patrono de UNICEF, me he dado de baja en la política, pero no la cortoplacista de los partidos políticos que todo lo vemos a 4 años, sino simplemente una visión a medio y a largo plazo. La inversión social siempre tiene un retorno positivo y hasta económicamente positivo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser todos llamados, y este foro de reflexión tan interesantísimo, y repito, como ya tengo una cierta edad, no tengo por qué adorar a mi buen amigo Ignacio y a Salvador, pero las personas, yo que estoy siguiendo este debate, las personas que han concurrido aquí, de verdad, cualquiera de ellos podía haber dado una conferencia singular, y el haberlos traído, si no fuera filantrópicamente, nos hubiera costado, diría, como dicen los niños, un pastón de mucho cuidado. Por lo tanto, enhorabuena, no cejéis en vuestra voluntad de mejorar el mundo, que si además lo hacemos personalizándolo en nuestros hijos y en nuestros nietos, de verdad que nos da una fuerza tremenda. Ellos y ellas, nuestros hijos, nuestros nietos, se merecen que todos luchemos por ese mundo mejor. Y aquí hay 3 luchadores que voy a dar la palabra sin un orden concebido, un orden organizado. Sí que hay que seguir los ritmos razonablemente impuestos. Yo decía que podemos hacerlos a través del reloj o mirando la cara de Ignacio Boqueras. Cuando vas a los 4 minutos y medio pone ya un gesto de atención. Cuando pasas ya de los 5 minutos y medio pone un cero, el fruñe de alguna manera, y ya cuando pasa de los 7 minutos ya sí que la cara te da muestra que tienes que callarte. Eva, tú que además de una abogada extraordinaria, que además tiene un despacho también con la dinámica de las tecnologías de la información, que eres una chica moderna, y que eres la presidenta de la Federación de Familias Numerosas, ¿de verdad somos conscientes de algo tan patente como que la familia necesita la ayuda, y que si queremos de verdad superar esta sociedad machista, el no poder tener hijos, el no tener conciliación de la vida familiar y laboral, los horarios absurdos y además contraproducentes desde todo punto de vista, ¿crees que lo estamos haciendo bien en España? Pues fíjate, esa pregunta es una pregunta con trampa, Pedro, ¿Sí? Porque yo creo que la sociedad es consciente, absolutamente consciente, porque todos somos familia, todos tenemos hijos. La sociedad es consciente, sí. ¿Somos capaces de transmitir a nuestros políticos, que son los que aprueban las leyes y redactan las leyes, que esto es algo prioritario? Ahí fallamos. Ahí fallamos de manera garrafal. ¿Pero y por qué fallamos? Porque en España tenemos muy poco afán de compromiso. O sea, la sociedad civil en España es casi inexistente, lamentablemente. Entonces, cada vez que Ignacio me invita a un encuentro de estos de sociedad civil, a mí me parece maravilloso, o los muchos otros eventos que organiza, porque digo, es que esto es lo que hay que hacer. Hay que juntarse, hay que reunirse, hay que hacerse oír. Yo creo que actualmente todas las personas que viven en este país son conscientes que sin la familia no hubiéramos superado la crisis. Habría ahora una revolución permanente en la calle. Hay muchísimos más de los 4 millones que nos dicen en paro, mucho más. Hay muchos autónomos que a efectos de seguridad social, como la cotización es un poco diferente, no se notan esos números. Y sin embargo, bueno, pues la gente ha recurrido a lo que es seguro y garantía de que le van a ayudar, la familia. Lo cual quiere decir que la familia, yo siempre digo, ¿la familia está en crisis? En absoluto. La familia está en pleno esplendor, o sea, la familia va fenomenal. Si no fuera bien, imagínate dónde estaríamos. Ahora bien, nuestros políticos, nuestro sistema organizativo es consciente que hay que apoyar a la familia. Yo creo que no. Yo creo que se nos escapa. Y eso, la culpa, entre otros, la tenemos las personas. Si las personas no somos capaces de transmitir esa prioridad, a mí me sorprende cuando a veces hablamos de los políticos como si fueran personas distintas, como si estuvieran 2 o 3 pisos por encima del resto de la humanidad, y no es así. Los políticos son personas como nosotros que se dedican teóricamente en exclusiva a hacer política. Nosotros, nuestro compromiso es hacerles llegar nuestra demanda, nuestras reivindicaciones, y no solo hacérselas llegar, sino hacerles el seguimiento. Es decir, yo he dicho que necesitamos esto, yo en una campaña política electoral he dicho que voy a hacer esto, si no lo hago, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Somos pasivos los españoles en general, y eso es un problema, y es un problema además que van a heredar nuestros hijos, y eso es lo preocupante. Nosotros desde la Federación Española de Familias Numerosas, la verdad
es que somos muy optimistas. Somos muy optimistas porque tenemos un proyecto de futuro claro, que son nuestros hijos, porque afortunadamente dentro de lo que es el entorno familiar y la problemática que puede haber familiar, la incidencia en familias numerosas es inferior, el número de separaciones y divorcios inferior, el número de abortos inferior, el número de delincuencia juvenil es inferior, todo esto es inferior. ¿Por qué? Simplemente porque se tiene un proyecto común y se sigue ese proyecto común. Entonces, lo importante y por lo que nosotros luchamos es por esa estructura organizativa que tenemos en nuestras propias familias, plasmarlas hacia afuera y que se siga en todas partes. Entonces, hay una cosa sorprendente y es que hemos conseguido muchas cosas en este año. Las familias numerosas en el año 2015, y no nos llamamos a engaño porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, hemos conseguido muchas cosas, cosas muy buenas, que llevamos mucho tiempo luchando por ellas y fantástico. ¿Termina ahí nuestra lucha? No. Mencionabas el Ministerio de Familia. ¿Consideramos que es necesario un Ministerio de Familia? Pues a veces es ilógico pensarlo porque dices, pero vamos a ver, es que hay una cosa, un ente independiente que se llama familia, distinto de lo demás. No, la familia es algo transversal. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Hemos conseguido que cualquier política que se lleve a cabo a partir de ahora necesite un informe de impacto familiar. Lo malo que tienen estas cosas es que ya sabemos que los informes se redactan, se hacen, pero luego aplicarlos es difícil de aplicar. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, ¿todo esto qué nos lleva a pensar? Pues nos lleva a pensar que todo lo que vamos consiguiendo a nivel individual se lo estamos dejando a nuestros hijos. Yo siempre me congratulo porque digo, bueno, si seguimos con hasta ahora, tú mencionabas, en Galicia estuve hace 2 semanas en el Congreso Gallego de Familias Numerosas, tiene un 0,9. O sea, el relevo generacional es un 2,1. Galicia desaparece, pero desaparece por inanición, se muere. El resto de España tenemos un 1,3, no estamos muy alejados. Entonces, ¿quiénes son los únicos, el único grupo, el único colectivo que de manera generosa, gratuita, altruista y sin ningún tipo de recompensa va a conseguir el relevo generacional? Familias numerosas, de 3 para arriba. Entonces, ¿es una cuestión de Estado apoyar a las familias numerosas? Por descontado. Pero no es una cuestión de ayuda, no es una cuestión de protección, porque, como algunas veces se nos ha denominado, somos un colectivo con altos índices de vulnerabilidad. No, no es por eso, es un sistema de compensación. Es decir, aquí en este país ayudamos con mucha facilidad a los emprendedores, ayudamos a la madre, ayudamos al adolescente que se quiere independizar. Bueno, pero todo eso al final es ir tocando distintos palos que al final convergen en lo mismo, convergen en la familia. ¿Por qué no protegemos a la familia y que se encargue la familia de distribuir entre sus propios medios, entre sus propios miembros, a quien lo necesite? Pues eso yo creo que sería algo mucho más sensato, sería un objetivo muy centrado y daría libertad a las familias a que de verdad distribuyeran como ellos considerasen correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo que no conseguimos, no conseguimos transmitir. Pero yo, fíjate, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque lo que se está notando es que el apoyo existe en otros países. A lo mejor el término familia no está tan arraigado. En España el término familia, por mucho que se empeñen a veces en decirnos lo contrario, el término familia estamos pensando siempre en una familia extensa. Lamentablemente vamos hacia familias más pequeñas, pero estamos pensando en familias. De todos los que están en esta sala, todos tenemos hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, padres. Sin embargo, nuestros hijos a lo mejor no van a tener primos o van a tener un primo. Entonces, esto lo bueno, y por eso nosotros somos muy optimistas, porque dentro de unos años los que liderarán España y probablemente el mundo serán hijos de familias numerosas, porque somos los únicos que vamos a seguir teniendo hijos. Entonces, bueno, pues eso me da esperanza, porque digo yo que si somos capaces de transmitir esos valores importantes de generosidad, de solidaridad, de ayuda, de comprensión, de tolerancia, todo esto se vive y se palpa en una familia con hijos y si es numerosa más. Pues entonces, si somos capaces de transmitirlo a nuestros hijos, nuestro mundo solo puede mejorar. Con lo cual, yo creo que tenemos que ser optimistas. Ahora, un toque de atención a la gente en general. Hay que asociarse, no es algo malo. Hay que asociarse, hay que juntarse, hay que debatir, hay que discutir. Estamos cada vez más acostumbrados, lamentablemente por las tecnologías, al individualismo. Tenemos que compartir, si es que del compartir, de pensar, de debatir, de ahí surgen las ideas buenas y las malas. Las malas se descartan en el debate y las buenas se llevan a cabo. Entonces yo creo que hay que ser optimistas en esta vida.
Yo mirando, se ha ido el alcalde de Juna, entonces no lo puedo mirar, ha ido un momento, pero digo que, claro, si vosotros reclamáis cosas absolutamente razonables y justas. Me acuerdo cuando gobernamos la OCDE, que estaba de ministro Salvador Sánchez Terán, que en un debate alguien nos dijo, yo creo que fue Santiago Carrillo, señores del gobierno, parece mentira, no nos han admitido ninguna de nuestras enmiendas, ni siquiera las razonables. Pues todo lo que tú has dicho es razonable. Y entonces dices que lo decís a los políticos, y entonces la pregunta que te hago es una pregunta con trampa, pero ¿los políticos estamos sordos o estamos tan lejos de la ciudadanía que no escuchamos lo que nos reclamáis? Pues yo creo que los políticos, que son humanos, tienen un error de criterio a la hora de fijar prioridades. Entonces, tú has mencionado antes que lamentablemente muchos políticos son cortoplacistas. Entonces ellos piensan, vamos a ver, si yo apoyo a las familias numerosas, por poner un ejemplo, fenomenal, pero claro, me voy a dejar a todos estos otros colectivos que también necesitan. Entonces, el político tiene un trabajo muy duro. Confieso que yo no podría ser política en la vida. Tiene un trabajo muy duro porque tiene que buscar el equilibrio. El problema es cuando un político ese equilibrio no lo busca por el interés social, sino que lo busca por su propio interés o por garantizar su continuidad en el puesto. Ese es el peligro. Porque realmente, si un político busca el interés social, nunca va a pensar a 4 años vista. Va a pensar como un estadista, a largo plazo. Entonces, yo creo que ese es el problema, y convencer a nuestros políticos, nuestra clase política, a todo aquel que quiera ser político, que uno no es político para obtener poder y para enriquecerse, sino para ayudar a los demás y para darse así, para obtener lo mejor por el bien común. Si eso no lo tiene un político aquí, en el disco duro bien grabado, no va a poder ser nunca buen político. Claro, ya termino porque no debe ser así, pero quiero decirte que si el 90 y tantos % son profesionales de la política, viven de eso y no tienen alternativa en la calle, ¿qué quieres? Que escuchen a los ciudadanos. Bastante hacen meritoriamente con mantenerse y poder llevar todos los días el manduco. ¿No estás de acuerdo, Salvador? Hoy, No. el 90 y tantos %. Hay un dicho que es verdad, ¿eh? Los políticos son gente como nosotros. Dice, sí. Lo que pasa es que ellos no lo saben, pero eso es un... Bueno, pasamos a mi buena amiga, como digo, prolífica, catedrática y escritora, que ha seguido el derecho civil desde el año 1981 con aquellas reformas tan extraordinarias que alguno últimamente atribuye a otra procedencia, en su caso, de alguna de esas reformas, y que es consciente, haya escrito bastante artículos y seguro que algún libro, sobre una reforma que se ha hecho, una reforma extraordinaria de las leyes de protección al menor, que si las sabemos aplicar coordinadamente los servicios educativos, familiares, policiales, de fiscalía, los servicios sociales, eso vamos a ser, la verdad, la que decía Erasmo de Rotterdam, más vale prevenir que curar. Vamos a poder prevenir muchas de las situaciones en las que caen nuestros menores y vamos a, con la protección, abordar también la desestructuración de muchas familias, corrigiendo el sesgo que tantas ocasiones se produce cuando vemos cosas que hasta ahora no veíamos, como es eso, las agresiones de los hijos a los padres. Por lo tanto, ilumínanos un poco en lo que tú creas conveniente, pero si puedes relacionarlo con, mandando también, como decía Eva, ese mensaje de optimismo, de que podemos hacer mucho, pero si existen muchas personas como el Padre Ángel y similares. Está aquí, ¿verdad? ¿Está encendida? Sí, ponte lo que si quieres un poquito más. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí. Gracias al señor Ignacio Buqueras por su amable invitación. Y la verdad es que es, como digo, un honor estar en esta mesa compartiendo tribuna con tan ilustres personas. Yo voy a tratar desde una visión, intentaré que sea constructiva, optimista y sobre todo breve, que es lo que más complicado me resulta, ¿no? Resumir en tan breve espacio de tiempo las últimas reformas. Lo que considero necesario dentro en el ámbito de la familia, en este marco del tercer encuentro nacional de la sociedad civil, el tema sobre el que voy a hablar y que da título a la ponencia, a la breve ponencia que voy a exponer, se titula Retos en materia de familia y el camino del consenso. El camino del consenso que nos lleva a la época, efectivamente, de la transición, a las grandes reformas de familia. Yo creo que, enlazando con lo que decía Eva Holgado, hay que sensibilizar a los ciudadanos
acerca de la importancia que tiene fortalecer las políticas de protección social, económica y jurídica de la familia que consagra ya el artículo 39 de nuestra Constitución, sobre la que me gustaría decir algo muy breve, porque esta mañana se ha tratado con mucho nivel el tema de la reforma del texto constitucional. La protección de la familia o la familia como institución interesa al Estado, interesa a la comunidad, interesa también a todos nosotros, a los ciudadanos, a las personas, y se declara en distintos instrumentos internacionales como el elemento fundamental y natural de la sociedad, por la Declaración de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño, que don Pedro Núñez Morgades tanto ha defendido y de la que ha hablado en tantos foros, como el elemento natural y fundamental también de bienestar de sus miembros, especialmente de los más pequeños, de los niños. En estas, digamos, este breve tiempo quería destacar 3 retos en materia de familia. Es decir, si tenemos que abordar grandes reformas, que yo creo que es lo que demanda actualmente la sociedad española, grandes reformas estructurales en materia de políticas sociales y, en general, en reformas en materia de familia, podemos tener en cuenta 3 hilos conductores que resumo muy brevemente. En primer lugar, la revitalización de los consensos constitucionales en la línea precisamente de lo que es uno de los principios programáticos de la Fundación Independiente, esa revitalización del consenso. Y considero, con toda la modestia, que debería revitalizarse ese consenso que hubo, no solamente jurídico, sino también político y también social, en las grandes reformas de familia de la transición. En la época de la transición asistíamos a un florecimiento del derecho de familia que debería volverse a producir, coincidiendo con esa época dorada, ¿no?, de la que tanto se está hablando ahora, de la transición democrática, con grandes leyes, especialmente las leyes de 13 de mayo, siempre la llamo la Virgen de Fátima, el 13 de mayo para no olvidarme, y 7 de julio San Fermín del 81, que cambiaron el panorama legislativo español y el panorama social. Igualdad del hombre y la mujer. Las mujeres, en las relaciones derivadas del matrimonio, las mujeres antes del 81 y del 75 incluso no podían disponer de sus propios bienes. Igualdad de los hijos, con independencia de su filiación. Desaparecen las categorías de hijos sacrílegos, adulterinos, los hijos llamados hijos ilegítimos. Y el divorcio, a través de una ley de 7 de julio, que tú me decías antes, del 81, que de la mano de un ministro, en ese momento yo creo que valiente, ¿no?, Fernández Ordóñez, porque era una quiebra la regulación del divorcio. Hubo un antecedente en la Segunda República, en el año 1932, pero era una quiebra introducir el divorcio y, bueno, pues yo creo que fueron reformas muy bien recibidas por la sociedad española y reformas en ese momento con cierto toque revolucionario. Recientemente se han gestado algunas reformas muy importantes, enlazando con lo que decía Pedro, en materia de menores, en materia de infancia y adolescencia. Son 2 leyes trascendentales de julio del 2015 que se articulan sobre todo en torno a un principio esencial sobre el que no podemos hablar porque nos llevaría mucho tiempo, que es el interés superior del menor. Los derechos fundamentales del niño, también se recogen los deberes del niño, los niños tienen derechos pero también tienen deberes. Son reformas estructurales importantes sobre las que, insisto, me encantaría, pero que no, por razones de tiempo no quiero cansar al auditorio. Pues hay otra ley también de esta época, precedente, anterior, que es la Ley de Registro Civil, que fue una ley consensuada y que finalmente está en vacatio hasta el año 2017, o una importante reforma como la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015. Por tanto, no quiero cansarles con las leyes, pero sí decirles que el camino de las reformas yo creo que ha comenzado y entiendo, con toda la modestia, en materia de familia y en general en todas las materias, en otras materias, sobre todo conexas, que yo conozco más, que debe continuar por la vía de una reforma profunda y coordinada. O sea, hay que conocer todos los textos legales, el ordenamiento como un sistema común, y esas reformas tienen que hacerse sobre la base, desde mi punto de vista, de 3 principios básicos o de 3 cimientos, como pueden ser el consenso, o como son el consenso, la concordia, como quieran llamarlo, la transparencia legislativa, que a veces desgraciadamente ha fallado, y sobre todo la autoridad científica y moral de las personas que redactan las leyes. Decía el gran civilista de Castro que los juristas, para redactar leyes, para actuar en el derecho, en todos los ámbitos de la justicia, también se va a tocar esta tarde el tema de la reforma de la justicia, tienen que tener un mínimo de independencia personal. Son los custodios del derecho. Y sin un mínimo de independencia personal no se pueden redactar las leyes. Por tanto, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un segundo, digamos, aspecto que creo que voy bien de tiempo, muy rápidamente, que quería destacar, es que tienen que hacerse unas reformas, impulsarse reformas en materia de políticas sociales y de familia para amparar a esa familia, a la familia, ese elemento fundamental de la sociedad.
en el sentido amplio de la expresión, sobre el que tampoco vamos a hablar. Y esas reformas incluso tocarían la Constitución. En el caso de una reforma de la Constitución, se ha hablado esta mañana de la petrificación, de una reforma prudente, no lo sé, pero la familia, desde luego, en una futura reforma debería ocupar un lugar preferente y un tratamiento jurídico, debería tener un tratamiento jurídico más favorable del que actualmente tiene. Debería tener más honores la familia en la Constitución española en esa posible reforma. Por no hablar del tema espinoso de la distribución de competencias Estado-comunidades autónomas en materia civil, que también habría que desarrollar y que afecta también al tema de la familia. Principios inspiradores de las reformas de familia: el interés superior del menor, la corresponsabilidad de los padres, por ejemplo, el tema de la custodia compartida, en fin, es un tema discutible. El tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, tenemos que ponernos en la línea de las legislaciones europeas y acatar o al menos armonizar nuestra legislación con lo que dice la Unión Europea en esta materia. Otros temas importantes como la protección de la maternidad, que está amparada por la propia Constitución, como no, la protección de las mujeres y de los niños víctimas de malos tratos, es tremendo, eso es tremendo, es un drama absoluto y que debe erradicarse, y tenemos que poner todos los instrumentos o todas las herramientas por parte de los organismos, instituciones. El envejecimiento saludable, nos decía Pedro que España es uno de los países más envejecidos, estoy diciéndolo desde hace 20 años, es uno de los países más envejecidos de la Unión Europea y por tanto hay que potenciar la familia numerosa, protegerlas. O el tema de las personas con discapacidad, que en España hay millones de personas con discapacidad y es necesario, y se está diciendo desde muchas instituciones, proteger y sobre todo legislar de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad, eliminando el estigma de la incapacitación y dándoles más autonomía. Se habló esta mañana también, pero bueno, es un tema que tampoco corresponde tratar, de la sucesión de la corona, y este tema, ciertamente, yo también desde hace, decía la catedrática de Derecho Constitucional, que ya llevaba 30 años hablando de ello, digo, ciertamente yo recuerdo desde hace ya casi, no sé si 30, pero sí 20, que decían, que destacaba pues, que ese artículo, lógicamente, es contrario a la propia Constitución, al artículo 14, porque es un artículo contrario a la igualdad, ¿no?, de hombre y mujer, y por tanto también habría que reformarle en la línea, insisto, de la reforma de la Constitución. Para terminar, el último reto, el último punto sería el diseño, que yo creo que es común a todos los demás temas que se van a tratar en este tercer encuentro de la sociedad civil, sería el diseñar cualquier reforma, no solamente de familia, sino justicia, empleo, educación. Es un tema que a mí, por ser universitaria y por estar en la universidad, me afecta muy directamente y sobre el que tengo ideas propias, ¿no?, que aquí no corresponde expresar, pero creo que esas reformas tienen que hacerse con la mirada puesta en la necesaria regeneración que demanda la sociedad desde hace mucho tiempo. La sociedad española desde hace mucho tiempo está demandando una reforma, una regeneración democrática de partidos políticos e instituciones, que ha sido el tema inaugural de estas jornadas, muy bien situado en el primer lugar, y entiendo que esta reforma tiene que hacerse, o esta regeneración, con prudencia, como decía Aristóteles, es un valor legislativo, la prudencia, pero también con un sentimiento de impulso, de transformación de la realidad. El gran maestro de grandes maestros, don Federico de Castro, decía que todo derecho vivo supone o exige una labor, digamos, de transformación en constante lucha con viejos prejuicios y arraigados intereses a veces egoístas, que se defienden por unos sectores u otros. Las reformas de familia tienen que basarse en principios éticos. Aquí al lado del Padre Ángel es una maravilla hablar de ello. El jus es quod justum est. Estamos hablando de temas íntimos como la función de velar por los hijos, que tanto preocupa y ocupa a Pedro Núñez Morgades, y tiene que ocupar un lugar relevante, lo decía antes Yolanda, en las políticas, las prioridades en las políticas, en los partidos políticos, en los programas de los partidos políticos. Por supuesto que la justicia, por supuesto que la educación, el empleo, los medios de comunicación, pero también la familia, es decir, el fortalecimiento, ya termino, y la proyección de la sociedad, que es uno de los objetivos de estas jornadas, tiene que reposar sobre la solidez y el fortalecimiento de la familia, que decía ya Cicerón, es la célula esencial de la sociedad. Termino, insisto, como comencé esta breve disertación, diciendo que la familia, si es una institución en la que confían plenamente los ciudadanos, probablemente la institución en la que más confían, y aquí hay unanimidad hasta en las encuestas, hay unanimidad en la confianza que tienen los ciudadanos en las personas, más que los ciudadanos, en la familia, y entiendo que las reformas de familia nos afectan a todos y tienen que hacerse
con esa palabra tan bonita, el consenso de todos, construyendo, como decía don Ignacio esta mañana al inaugurar las jornadas, recordando a Su Majestad el Rey, construyendo España siguiendo un camino hacia la concordia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Dice, y es verdad, que se han desarrollado los deberes y obligaciones de los niños, pero el 154 del Código Civil no hay manera. Los padres velarán por los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no acude a la llamada del tutor, cuando el médico le prescribe alguna atención y no la sigue. Y, por supuesto, quiere decir que la feminización de lo social, eso es una... convocas escuela de padres y madres, todos sois mujeres. Convocas cualquier otra actividad social, todos mujeres. Y luego, además, encima... trabajando fuera, trabajando dentro, cuando fracasa la familia os sentís vosotras culpables. Por lo tanto, tenemos que superar ese régimen patriarcal que tenemos y seguimos en él. Y ahora también, vamos, yo no sé dar la palabra, yo creo que siempre que hablo del Padre Ángel me da una tendencia a ponerme de pie, porque cuando se habla de la iglesia militante, esa iglesia que está siempre presente en todos los hechos luctuosos, en hechos de perturbación de la propia vida de mayores y pequeños, siempre está allí, pero además me suele mandar, y para eso me honro de su amistad, correos de dónde está, y cada día es un sitio diferente, procurando el bien de los miles de niños que protege o de los miles y miles de mayores que también protege. Y tengo yo alguna anécdota, encima me he ido con él a viajar en alguna ocasión, por ejemplo, cuando nos íbamos a Perú, yo llamé al obispo auxiliar, que tardó en ponerse. Él llamó al presidente del gobierno, que se puso inmediatamente. Claro, las personas que consiguen a través de su esfuerzo, de su renuncia, que se ponga la gente, y ya digo que aquí estáis muchos de los que se os pone la gente, yo creo también que se nos pone la gente, pero a vosotros es por acumular tanto prestigio que al final la gente dice, a él tengo que ponerme, no vaya a ser que en un momento determinado pueda poner algún elemento discordante o discrepante de mi propia actuación, con lo cual todos los que tenéis esa capacidad de llegar a la gente y de alguna manera poder impulsar políticas y actuaciones, de verdad, sed conscientes de ello y nunca dejéis de hacerlo. A ti pedirte que digas alguna cosa tú, di lo que te dé la gana, que será bien recibido por todos nosotros, Padre Ángel. Muchas gracias. Gracias a Ignacio por dejarnos compartir aquí, es decir, más que venir a decir cosas, uno viene a escuchar y a aprender. Pero antes sí quería, junto con las dos que me precedieron, decir que la familia no ha estado nunca en crisis, aunque lo hayan dicho en la Plaza de Colón algunos, que la familia estaba en crisis. Yo creo que en crisis a veces están pues algunos políticos o algunas personas, pero la familia, lo decías tú antes, sigue siendo la institución más valorada, más que la propia Iglesia, que cualquier otra institución, y que gracias a la familia yo creo que esta sociedad es la que está en pie y firme. A mí me decían hablar de el valor de los mayores. Sin duda, el que tiene un mayor tiene un tesoro, y esta afirmación, si siempre fue verdad, lo podemos afirmar con mucha más verdad ahora. Es cierto que la familia ha cambiado. El Papa Francisco en este último mes tuvo sus problemas por querer hablar de la familia, y no solamente hablar de la familia canónica, de los casados por la Iglesia, o de lo que es el padre y el hijo, sino hablar de todas las familias, incluso de las familias rotas que tanto le preocupa a él, de esas familias que por las razones que sean se han roto, y la Iglesia tenía que seguir o debe seguir, a pesar de que algunos le ponen impedimentos. Pero no hay tesoro más bonito que la familia, y en la familia el mayor es sin duda algo especial. Cuando uno va por esos países, a veces le da envidia ver cómo a las personas mayores siguen teniendo ese aprecio, le siguen llamando el patriarca, le siguen teniendo en el centro de la mesa y no arrinconado en la cocina o en la mesa, para que presida desde las comidas hasta las conversaciones. La aportación de los mayores a la familia, a la sociedad, lo hemos visto en estos últimos años. Yo creo que si no hubiera sido por los mayores, por esos abuelos o esas personas que habían ahorrado durante su tiempo, muchos no hubiéramos podido salir, o no hubieran podido salir
de la crisis en que estamos, es decir, todos acudían y solemos acudir siempre a la familia, no solo en lo económico, sino cuando tienes un problema de relación personal, de relación de pareja, de relación de hijos, de primos, de sobrinos. Es decir, hay una cosa preciosa que yo había oído, y es que en la familia se habla poco de lo que es la familia, que no solamente son los padres y los hijos, que eso es muy bueno, pero es muy raquítico. Es decir, la familia son también los primos, los sobrinos, los tíos, los suegros, los consuegros. Hay un montón de familia a la que tenemos nosotros que seguir ayudando. Los abuelos y la conciliación, es decir, los que hemos estado, los que seguimos estando, sobre todo con niños o con personas mayores, es decir, el bien y lo distinto que es tener en una casa, en la familia, al abuelo viviendo contigo, a la persona mayor viviendo contigo, a no tenerle. Es decir, la riqueza que da tener en una casa a personas mayores, a tener hombres y mujeres con muchos años, pero que son un poco, a veces pueden ser los cascarrabias de la familia, pero a veces es la dulzura de la familia. Casi siempre, es decir, todos tenemos recuerdos preciosos de nuestros abuelos o de las personas mayores. Por eso el soporte familiar en la crisis, sin duda alguna, han sido los mayores. Y hoy es hacerles un homenaje a los mayores aquí en este encuentro nacional, y también, es decir, a quien nos pudiera escuchar, decirles que los políticos, los gobernantes, es decir, no han hecho ni están haciendo todo lo más posible porque creen que quizás los mayores, a veces no ser productivos, se creen que son de tercera fila, y sin embargo yo le he oído muchas veces a Ignacio dentro de la fundación y fuera de la fundación decir: ¿por qué nuestros mayores no están más en política? Está la moda de que en política deben estar las mujeres y los jóvenes. Es decir, veamos, no siendo la alcaldesa nuestra que tiene muchos años, veamos cuántos mayores están en la política, en el Congreso, en el Senado, en los mismos ayuntamientos. Es decir, parece que resta tener personas mayores. Los mayores tienen la sabiduría, tienen la experiencia, tienen la dulzura, tienen sobre todo el tesón ese de saber hacer, y yo creo que la sociedad teníamos que hacer mucho más. Y por terminar ya, pedir y exigir en estos momentos en que empiezan las elecciones, en que nuestros políticos, yo no les he oído hablar nunca, ni creo que en los programas tengan todavía nada, hablar de los refugiados, que es una vergüenza, que es un dolor. Yo acabo hace 2 días de venir de Atenas, en donde entran todos los días 1000 refugiados allí, en donde están viviendo en un polideportivo, menos mal allí, en donde son más del 70% son niños y mujeres embarazadas, y donde nuestros gobernantes, nuestros políticos, la comunidad europea y la comunidad internacional todavía no han movido ficha. Ayer a uno le daba vergüenza ver cómo hacían una gran fiesta porque a 50 o a 100 refugiados los iban a poder mandar y asilar ya, y allí estaban todos los gobernantes y toda la prensa. Había más prensa y más autoridades que los que iban a mandar refugiados, y que aquí en nuestra España, yo acabo de llegar ahora del Ayuntamiento de Madrid, pidiendo qué es lo que estamos haciendo. No hemos hecho absolutamente nada, estamos preparados, todos han ofrecido sus casas, sus lugares, incluso los ayuntamientos, las comunidades. Sin embargo, el gobierno no ha movido todavía ficha. Dicen que a lo mejor traen como una experiencia piloto a 50 dentro de muy poco a España. Mirad, la responsabilidad nuestra y lo que es la familia, a uno se le rompe el alma cuando ves que estas familias, que sí hay, sí, son familias numerosas, las de Siria, las que vienen con muchos niños y muchos hijos, ver que quizás no tienen mucho futuro, que quizás las esperanzas se les está acabando, porque llevan meses y días con frío, con hambre, sin tener la posibilidad de saber a dónde van o tener a alguien que les acoja, que haya abierto las puertas. Y entre ellos uno encuentra de lo que hablábamos de los mayores, de las personas mayores, y uno les pide a estos gobernantes
y les debemos decir, a los cuales hemos escrito, a los cuatro, sobre los cuatro posibles presidentes, desde Pablo Iglesias hasta Pedro Sánchez, de que estamos a 4 horas de Macedonia, 4 horas de Croacia en avión solamente, y podían ir allí, pero pedirles que en su programa, que a ver si por lo menos ponen el Ministerio de la Familia. Andan con todas las cosas de asuntos sociales, de mayores, de menores, de no sé qué, es decir, la familia, que es lo más importante, que es además lo más consistente, es decir, todavía en algunos ayuntamientos, en algunas comunidades, a veces ponen la denominación a veces y familia, como si eso fuera algo secundario. Creo que la familia dentro de nuestra sociedad es algo lo más importante, por eso pedirles que en sus programas lleven como algo importante lo que es el Ministerio de la Familia, el Consejo de la Familia, porque la familia, al fin y al cabo, es en donde estamos todos. Y termino dando las gracias de verdad. Muchas gracias. Amén, querido Padre Ángel. Digo que además el tema de los refugiados, tuvimos un debate hace unos días extraordinario, cuando vimos las cifras. En África en el año 1950 había 250 millones de habitantes, ahora hay 1.250 millones de habitantes y en el año 50 va a haber 2.250 millones de habitantes. El pensar que no pensar que tenemos que fortalecer los lugares de procedencia en origen, hacer políticas, me parece nefasto. Que tengamos 46 millones de personas como los otros restos de los países, no digo Hungría, y que no podamos asumir 17.000, hay cosas que es que no las entiendo. Oye, y además, fíjate, el arraigo, para buscar el arraigo, si unos padres ven que sus hijos tienen un mínimo estatus, una cierta felicidad, no emigran nunca. O sea, los niños marcan la tendencia de las emigraciones. ¿Qué nos cuesta ser? Es que es tan difícil ser generosos. Y además no es generoso, es que además son responsabilidades que hemos firmado. Son obligaciones acoger a los refugiados, y a nuestros hijos también tenemos que hablarles cuando vemos al pequeño Ailán terriblemente muerto en esa escena que yo espero que nadie la olvide, o cuando vemos el tránsito de esos 20 millones de Siria, donde hay 8 millones de personas refugiados, diríamos, internos, 4 millones de personas que han salido y que volverán cuando se restablezcan las condiciones. Esa situación hay que explicarla a nuestros hijos para motivar la generosidad en ellos, que es una cualificación, una cualidad, una virtud inexorablemente que la lleven en el corazón en su propia educación. Ahora, según los cánones marcados, podemos entre vosotros hacernos alguna pregunta. Claro, yo estoy viendo tantos amigos, Paco Cal, al presidente, que además está también de 3 millones de familias, a Luis Carbonell de la Asociación Concapa, que también piensan en eso, que es importantísimo. Los temas sociales, el menor, el mayor, la familia, no son de derechas ni de izquierdas. Ahí tenemos que estar todos en el máximo consenso. En UNICEF estamos impulsando el Pacto por la Infancia. El Pacto por la Infancia necesita muchos pactos. Has dicho tú una ley, por ejemplo, la ley contra la violencia del menor. Es que eso es imprescindible. La educación en los nuevos parámetros. Por lo tanto, tenemos un reto que yo creo que todo lo que tenemos que salir de aquí convencidos de ello y ser propagandistas de todo lo que aquí hemos hablado. Si hay alguna pregunta para el Padre Ángel, que tiene que irse inmediatamente, o queréis vosotras alguna pregunta entre nosotros. Yo tengo aquí algunas cuantas, ¿sí? Como decías tú, hemos vuelto a unas familias más extensas. Evidentemente, el interés superior del menor marca que cuando un menor está en una familia desestructurada, tiene problemas que afortunadamente también en la nueva normativa hemos superado lo de la pobreza. La pobreza no tiene, una familia pobre no tiene por qué ser una familia desestructurada. Igual que afortunadamente una sociedad en la que hay 5 millones de personas no levanta el índice de delitos. Por lo tanto, quiero decir que aquí el que no es delincuente no es delincuente, el que no es corrupto no es corrupto, y el que es corrupto se viene a la política. ¿Qué ibas a decir, perdón, Luis? Decía que al hilo de lo que ha dicho para Ángel del Ministerio de la Familia, como llega un poco tarde, quizá no me he enterado y se ha dicho antes, creo que donde habría que poner anuncios es en la prevención de soluciones. Es decir, siempre aquí en este país vamos a romper las cosas y tenemos muy poca cultura de prevención. Si tan importante es la familia, habría que plantear desde medidas de conciliación, que decía usted, hasta
mediación y demás planteamientos para fortalecer la familia, que es lo que se echa en falta y que no ha habido nada, ¿no? Me parece que es un tema muy importante. Sí, instrumentos de protección de la familia. Sí, es verdad que es un tema al que ha habido un gran vacío, un gran vacío en todos los temas de familia, probablemente por esa consideración de que los temas de familia pues, son transversales y no hay que incidir especialmente en ellos. Pero yo ya he insistido desde el punto de vista, digamos, legislativo en la necesidad de una reforma estructural en materia de familia, con un principio básico que es el principio de protección de la familia y una situación de la familia en el texto constitucional que nos dé apoyo jurídico. Ya está protegida en el texto constitucional. Desde el punto de vista organizativo, la creación no ya de una dirección general, sino de un ministerio, me parecería fantástica. No sé si será posible. Incluso ya dentro del marco de las instituciones, como por ejemplo las universidades, la potenciación de los institutos de familia, de la formación en materia de familia a través de la figura, a través de la graduación, de los másteres de familia, toda esa riqueza que tiene la familia habría que potenciarla y pensar en la familia, porque nosotros en las facultades, sobre todo de Derecho, abordamos la familia desde un punto de vista jurídico. Y la familia, como nos decía un gran jurista, Carbonnier, empieza donde acaba la familia. Y nos centramos sobre todo en los temas de separaciones, de divorcios. Y la familia no tiene que significar necesariamente la quiebra de la familia. La mayor parte de las situaciones pueden ser situaciones anteriores en las que no se plantee la quiebra de la familia, sino la familia como tal institución, la protección de los niños, la educación. Es decir, es que es todo, la familia afecta absolutamente a todos los aspectos y, por tanto, habría que fortalecerla en todas las instituciones, en todos los ámbitos. Por ejemplo, con la anterior ley del divorcio, antes de que tuviéramos la ley express, había por lo menos un tiempo de pensar las cosas prudencial. Sí. Voy más allá. O sea, lo que estoy planteando es que deberían arbitrarse mecanismos de mediación, de conciliación. La conciliación es básica porque si no podemos ir a casa y no hay tiempo para hacer familia, malamente se puede hacer nada. Pero además, instrumentos de mediación previos a la ruptura. Sí. Y lo mismo lo digo, y lo hemos hablado con Pedro muchas veces, para el tema de todos aquellos chavales que se van autoexcluyendo porque no ha habido prevención previa, ¿no? Sí, de hecho la ley del menor sí prevé algunos instrumentos de este tipo, pero en el tema de la mediación, yo que es un tema que he trabajado desde hace ya 10 años, mi discípula escribió la tesis precisamente sobre mediación. Uno de los temas que siempre se ha planteado tradicionalmente es que la mediación se considere como una práctica obligatoria en los juzgados, pero cuando hay una situación ya previa de una cierta crisis familiar. Tú lo que estás hablando es de medidas, o usted de lo que está hablando es de medidas incluso preventivas anteriores a las situaciones de crisis matrimoniales. La ley, es verdad que la ley anterior, la ley del divorcio del año 81, que durante mucho tiempo daba una mayor consistencia al estado civil de casado, en el sentido de que para pasar al divorcio hacía falta un periodo un plazo previo de separación, y ahora está regulado el divorcio, yo les digo a los alumnos el divorcio express, con 3 meses ya te puedes divorciar. Me decían el otro día los alumnos contestando este tema, ya a los 2 meses y 20 días, digo, pues no, espérate 3 meses, pero vamos, 3 meses ni para, en fin, no hay tiempo de muchas cosas. Efectivamente hay una menor estabilidad porque se pasa al divorcio directamente, express, sin causa, no hace falta alegar ya causa, pero los instrumentos de prevención anteriores forman parte no ya del organigrama jurídico, sino de los instrumentos de prevención que cree la sociedad civil, que organizan las instituciones, ya dentro de los propios juzgados. Una forma de conciliación sería la mediación obligatoria. De todas maneras, hay personas que creen mucho en la figura de la mediación, otros que son menos, menos afines a la mediación, pero sí entiendo que como es un instrumento de conciliación, de poner de acuerdo a las partes, intentando que ellas se pongan de acuerdo y que ellos mismos busquen una solución consensuada a los conflictos, evidentemente va en la línea de la autonomía de la voluntad en familia, del consenso, y esa línea siempre es recomendable. Siempre se dice en familia que es mejor un mal acuerdo que una sentencia, no sé hasta qué punto, un pleito. Pero bueno, no sé hasta qué punto, pero sí, los instrumentos preventivos, sea mediación, sea conciliación, sea otro instrumento anterior,
son aconsejables para evitar la quiebra matrimonial, que ciertamente es más baja que en otros lugares, ¿no? Sí, es bastante más sí. baja, pero sí que en se dan. aumento, Sí ha pero habido en un cierto repunte en los Pero en últimos aumento. tiempos por las Yo estoy de estadísticas que yo he acuerdo manejado. contigo, porque yo creo que efectivamente la mediación está bien, las normas están bien, pero es que con eso no conseguimos nada, porque las normas hay que aplicarlas, y si la gente no quiere aplicar las normas, o sea, la ley yo creo que está bien como definición, como marco regulatorio, pero todo pasa por educación, como tú muy bien sabes. Entonces, si no somos capaces de transmitir esa voluntad, esa educación, esa racionalidad, por mucho que una ley imponga y sancione, no vamos a conseguir nada. Entonces yo creo que esto solamente pasa por educación y que luego el elemento transgresor que a pesar de la educación incumple la norma, se le aplica la norma, pero no podemos esperar, o sea, por muchas normas que se publiquen y se aprueben, si no hay una voluntad firme del individuo de intentar conciliar, intentar mediar, intentar arreglar un problema, no lo vamos a solucionar. Hay dos preguntas y las podéis formular al mismo tiempo uno y otro y así contestamos. Allí detrás y tú también como representante, Sí. pero espera que te den el micrófono si no te importa. Sí, Fundación Ignacio Vida, Juan Manuel Martínez. Yo quería preguntar, y sobre todo os lo digo a la mesa, pero también a la Fundación Independiente, o sea, Ignacio Buqueras, ¿qué podemos hacer la sociedad y para intentar, desde la Edad y Vida hemos intentado que los políticos nos respondan cómo en el envejecimiento de la población, qué va a hacer lógicamente sobre el estado de bienestar en lo que corresponde a la salud y en lo que corresponde a los servicios sociales y en lo que corresponde lógicamente a las pensiones. Pero vamos hacia un envejecimiento demográfico, a un suicidio demográfico. Ha dicho Eva que están desapareciendo pueblos. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad para ir al político? Yo he intervenido como experto en 3 partidos políticos y no me han contestado para aumentar la natalidad, que es la única solución que evita este suicidio demográfico. ¿Puedes pasar la... Sí, muchas gracias. Bueno, enhorabuena a todos por la exposición, pero yo echaba en falta mi tema, que es la mujer. En relación con lo que estaba preguntando este señor, se me ocurre contestarle que un hecho es que la mujer ya ha salido a la calle a trabajar. No vamos a volver atrás. Entonces, eso es una de las razones por las que a lo mejor pues ha bajado la demografía, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué no se pregunta a las mujeres? Por ejemplo, guarderías, para que puedan conciliar corresponsabilidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Las cosas están ahí. Entonces, bueno, esto era una cosa por ahí, pero mi pregunta a la mesa era sobre la familia monoparental. ¿Cuál era la opinión? Gracias. Sí, yo sobre esto último lo contesto tranquilamente. Pues contesta sobre la familia monoparental. Sí, contesto. Sí, vale, contesta la primera yo a la mujer. En relación al invierno demográfico, toda la razón del mundo. Por nuestra experiencia, aquí tenemos 2 vías de actuación. Primero, formarnos nosotros mismos, que está súper formado en tu caso, pero no es la generalidad. Formarnos a nosotros mismos para ser capaces de transmitir argumentos adecuados, porque de nuevo los políticos y los medios, ha sido muy interesante el debate que ha habido justo antes, no muchas veces están formados. Yo he asistido a muchas conferencias, he dado mi exposición, he dado hechos concretos y lo que luego ha salido publicado no ha tenido nada que ver. Es decir, tenemos que insistir mucho en formar a la gente y darles los argumentos correctos. Si eso lo hacemos de manera, digamos, que todo el mundo nos apoye en la misma idea, por eso insistía yo tanto en el asociacionismo, pero no solo mismo en el familiar, incluso el vecinal, da lo mismo. Eso sería fundamental. Y la natalidad por la natalidad tampoco. La natalidad es una decisión de Estado. Un buen estadista tiene que promover la natalidad, pero yo no le pido a las leyes que promuevan la natalidad. Yo le pido a las leyes que den el entorno razonable y adecuado para que el individuo, en libertad, elija los hijos que quiere tener. Porque no todo el mundo tiene que tener hijos, no todo el mundo está preparado para tener hijos. Entonces, cada uno en libertad tiene que saberlo y que nadie se encuentre coartado para tener menos de los que desearía. Al menos es nuestra opinión.
Sí, contestación breve porque se decía que no se había tratado el tema de la mujer por razones de tiempo, es imposible abordar todos los temas. Punto 1, la primera pregunta era cómo conciliar vida laboral, etcétera. En el tema hay un plan estratégico de la Unión Europea sobre la igualdad de género, 2011 creo que 2020 aproximadamente, y la estrategia Lisboa, donde se plantean medidas para facilitar la conciliación laboral, y en esa línea habría que ir, familiar, como es reducciones de jornada, que ya se han hecho algunas reformas, pero mejorarlas, potenciar la excedencia por cuidado de hijos y personas mayores, o también el caso de las guarderías gratuitas o casi gratuitas. Todo eso, por supuesto que estamos todos de acuerdo, yo creo que es un tema de recursos económicos. Y en el tema de la familia monoparental, ya desde los años 90, el Tribunal Constitucional, hoy creo que de actualidad por otro tema, el Tribunal Constitucional viene diciendo, cuando la Constitución habla de la protección de la familia, la Constitución siempre se ha dicho que es un árbol vivo y que hay que interpretarla, porque lógicamente es un texto antiguo, pero hay que interpretarle. Habla de la protección de la familia y se entiende que es familia tanto matrimonial como no matrimonial, y dentro de la matrimonial o no matrimonial, en su caso de la no matrimonial, está especialmente el tema de la familia monoparental. Por tanto, la familia monoparental, yo creo, constituida muchas veces por una sola divorciado con sus hijos o una señora, o en fin, hay que protegerla exactamente igual que a la familia matrimonial o no matrimonial. O sea que el propio Tribunal Constitucional y la propia Constitución amparan a la familia monoparental, porque son nuevos modelos de familia a los que en una futura reforma habría que abrirse y tener en cuenta. Pero en todo caso está ya digamos, recogida en el texto constitucional. Digo que además, mirando el interés superior, ya termino, el interés superior del menor. ¿Tú a un hijo de 2 hombres o de 2 mujeres le dirías que no tiene familia? Te pregunto. Sí. No, te pregunto, medítalo. El interés superior del menor nos resuelve muchos problemas. Sí. La anterior mesa ha sido extraordinaria y ha hablado de la libertad de expresión, algo fundamental. Esta yo creo que nos hemos centrado además afortunadamente en la familia, que es la institución más antigua de la humanidad. Si nosotros logramos, diciendo lo de la educación que decía Luis, si nosotros logramos que nuestros menores tengan interiorizados los valores que son de todos, tendrán la predisposición al bien y el rechazo al mal. Todos estamos llamados a esa tarea, nadie se puede sentir excluido. La mediación sería para descargar tensiones, sufrimientos, para descargar los tribunales. Siempre es mejor una mediación en la cual tú accedes, de alguna manera acuerdas un acuerdo a la cacofonía, que una resolución judicial. Lo que tú decías, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y luego también te contesto, porque hay muchas medidas para que de alguna forma favorezcamos la natalidad, y una es superar el estado que tenemos con muy amplia implicación y todavía consolidación de la figura patriarcal o del machismo. Y lo puedo terminar con un chiste. Decía el chico a la chica: oye, para que veas que en nuestra pareja hay corresponsabilidad, hoy cocino yo. Dice, por cierto, ¿dónde está la cocina? Pues con eso termino. Te llevan la tarjeta.